Cristo da para tu vida, y la vida eterna que Jesús te da fue quitada porque tu vida no está conforme a la vida que Cristo, que es la vida, da. Es decir, si tú estás en pecado, Dios no te va a llevar al cielo. Si tú estás en pecado o tú guías a otro pecador a hacer el pecado, en verdad que ambos llevarán la tragedia. El Salmo 1:1 enseña: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. No dice la palabra en consejo de buenos, dice aquí en este versículo en consejo de malos. Es decir, que el ser humano guía a otro, pero en consejo de malos. Es decir, yo hablé anteriormente en Romanos 1 del 29 al 31, tales pecados. Es decir, que si el ser humano da un consejo de malo, está dando un consejo de fornicación, da un consejo de adulterio, da un consejo de mentira, da un consejo de engaño, da un consejo diabólico, da un consejo de maldad, da un consejo de malignidades, da un consejo de desobedecer a los padres, da un consejo de aborrecer a Dios y decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es decir que ir a la iglesia es pecado, ir al templo es aburrido, ir al templo no es bueno, pero fumar droga para ellos sí es bueno, adulterar para ellos sí es bueno, robar también es bueno, engañar también es bueno. Pero Dios dice que hay de que a lo bueno le dice malo, lo que a las cosas de Dios dice que son malas, pero hay de aquel que dice que las cosas malas de esta vida, de este mundo, son buenas, porque en verdad te trae satisfacción en tu cuerpo, pero te destruye ante los ojos de Dios. Por tanto, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de impío. Es dichoso, bienaventurado. Es, mira, wow, etcétera, de que un hombre no se llevó del mal consejo de otra persona, porque el otro motiva al otro es a engañar, el otro motiva al otro es a adulterar, el otro motiva al otro es a matar y engañar, el otro motiva al otro a ir en parte del diablo, a fumar droga, a vender droga, a beber alcohol, a fornicar, a tener 3 y 4 mujeres, o la mujer con 4 o 3 hombres, a fornicar y adulterar, destruir también matrimonio y familia y amistades y noviazgo por el pecado que hay en el ser humano. Por eso es que hay un ay para aquel que destruye su vida y guía al prójimo, a la otra persona, a dar un mal consejo. Por eso que dice la palabra que es bienaventurado aquel que no se lleva de un consejo de un hombre maldito. Es dichoso aquel que no se lleva de un consejo de un impío. Es bienaventurado aquel hombre o mujer que no se guía de un consejo del diablo. Al hombre de Dios lo desprecian, pero al impío pecador lo atraen. Atraen el pecado con vanidades, cuerdas. Es decir, que el impío se goza con los impíos. Pero para el cristiano es la escritura, que el que deja el mandamiento alaba a los impíos. Es decir, que si tú cristiano, tú dejas a Dios, tú estás dándole la gloria, el respeto y la honra a los impíos malditos por el pecado que ellos hacen. Pero si tú, oh hombre de Dios, o mujer de Dios, tú te mantienes firmes, aunque sufras y lloras, tú te mantienes firme en Dios, tú vas a recibir la bendición de Dios, porque tú estás respetando, obedeciendo al Dios que te creó y te da vida. Por el malo no es así. En Romanos 1:32 enseña la palabra que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Es decir, que tal persona que hace tal pecado que mencioné hace un momento, ese grupo de gente merece la muerte. Aunque sea un solo pecado,
merece la muerte. ¿Por qué? Porque el pecado destruye a la humanidad, destruye tu casa, destruye tus bienes, destruye tu familia, destruye tu intimidad con tu mujer o la familia, destruye tu noviazgo, destruye la amistad, destruye todo. Porque cuando hay fornicación, hay maldición. Donde hay adulterio, hay maldición. Y la palabra enseña que la maldición de Dios no viene sin causa. Hay una causa y la causa es el pecado. Por tanto, hay que arrepentirse y convertirse a Dios para que Él nos borre del pecado que uno hace en nuestras vidas. Sino que tengamos en nuestras vidas la libertad que Cristo nos da. Entonces, dice también, sino que también se complacen con los que la practican. Es decir, que también el otro le sigue la corriente, le sigue el homenaje, le sigue el coro, le sigue etcétera, para hacer también lo que ellos hacen. Si aquel roba, aquel se ríe. Si aquel fornica, también aquel. Si aquel fuma, también aquel se ríe. Es decir, que aquel que le sigue la corriente, que también se complace con aquel que la practica, ambos van al infierno. Ambos merecen la muerte. Ambos son cómplices de un solo pecado que cualquier impío haga. Por eso enseña la palabra que no participéis en pecado ajeno. Más bien antes reprendedlo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que el ser humano se mantenga cómplice con la maldad de aquel. Se mantenga cómplice con el pecado del otro. Mantente limpio, santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie irá al cielo. Sin santidad nadie va a ocupar un lugar en el cielo de Dios. En Mateo 15:14 enseña: y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Si un ciego que está en tiniebla, que no conoce a Dios, que no conoce la palabra de Dios, guía a otro ciego, los dos son ciegos, los dos se regocijan en el pecado, los dos hacen pecado, los dos se guían a complacer en el pecado. Dice que ambos caerán en el hoyo. Ahora, ¿cuál es ese hoyo? No es el hoyo natural, o bajito, o pequeño, o si el pantalón con ese hoyo con agua, o etcétera. No es ese hoyo. Es un hoyo terrible. Es un hoyo que nadie podrá salir de ese hoyo. Es un hoyo que fue hecho para el tormento de aquellas personas que quieren seguir en el pecado. Es un hoyo del cual nadie va a salir de ese hoyo, porque ese hoyo fue hecho para ser lanzado a aquellos que andan y quieren andar en el pecado para caer en ese hoyo. En Salmo 9:17 enseña la palabra: los malos serán trasladados al Seol. Es decir, que si ambos caen en el hoyo, cuando estén en ese hoyo, serán trasladados al Seol. Seol quiere decir el lugar de los muertos, el lugar de los atormentados. Está el abismo, que es la cueva grande. El Hades y el Seol es el lugar en sí de la muerte. El infierno es la candela, el fuego que está en el abismo y está en la muerte. Entonces, el Salmo 140 enseña: en abismos profundos de donde no salgan. Me refiero que si ambos caen en el hoyo, la palabra se refiere que ese hoyo es un abismo profundo de donde no salgan. Oye bien, si tú crees que fornicar, que hacer mentira, hacer engaño, o fumar droga, o ir para del diablo, o andar con 3 o 4 mujeres fornicando, o adulterando, o haciendo el mal, si tú crees que tú al cielo, o Dios en tu corazón, tú estás equivocado, porque la palabra de Dios, que no miente, enseña lo contrario. Ahora, Dios su palabra la cumple, pero si el hombre peca, va a morir, porque Dios no puede quebrantar su palabra por el pecado
pecado que un hombre o una mujer hacen sin arrepentirse. Ahora, Dios hace algo, que Dios hace que su palabra se cumpla a beneficio tuyo,